Queridos hermanos, estamos estudiando acerca de los elementos contenidos en el Arca del Pacto. Hemos hablado durante esta semana acerca de las experiencias que el pueblo de Israel tuvo en relación a este mueble tan especial como lo era el Arca del Testimonio, el Arca de la Alianza, el Arca del Pacto. Hemos estado viendo acerca de que algo que debería de haber sido un emblema de bendición para el pueblo de Israel se volvió hasta cierto punto en un motivo de muchas desgracias. Y también hemos estado estudiando acerca de las diferentes aplicaciones que puede tener este elemento para el pueblo de Dios en el último tiempo. Hemos estado enfocando nuestro estudio en los versículos de Hebreos capítulo 9, en donde se menciona ese departamento especial de santuario, el lugar santísimo y el mueble que se encontraba allí, y se describen los elementos contenidos dentro del arca. Hoy tenemos que hablar de un elemento no menos especial, quizás el elemento más importante y el elemento que ha significado el camino o el rumbo del destino de la humanidad y también lo que determinará la inocencia o la culpabilidad de todos los seres humanos que han existido en la faz de la tierra. Así que hoy hablaremos, el tema de esta noche es las dos tablas del pacto. Hablaremos acerca de este elemento tan especial, un elemento, hermanos, que hasta el momento, y ustedes sabrán, es un tema muy controversial. Hablar acerca de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es un tema, hermanos, que si bien es cierto, es el elemento más importante para poder regir una conducta de vida, para poder manifestar nuestra obediencia a Dios. También, hermanos, hay muchos que hoy en día alegan de que es un elemento obsoleto, que ya no debe de cumplirse, que no debemos de sujetarnos a él, que fue solamente para una época o que fue para un grupo de personas en algún momento. Es un tema muy amplio. Trataremos solamente de enfocar en esta noche algunos elementos relacionados con lo que estamos tratando de explicar, el contenido del Arca del Pacto y la aplicación para el pueblo de Dios. Citemos como referencia lo que mencionaba hace un momento, el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 3 y versículo 4. Es el versículo que hemos estado citando toda la semana y dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Este segundo velo es el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y es en el lugar santísimo donde, como lo mencionamos en algún momento en esta semana, entraba una vez al año el sumo sacerdote para realizar la obra de expiación para el pueblo. Ahora, en la carta a los Hebreos se nos dirige la vista o la atención a ese segundo departamento, entendiendo que las profecías nos indican que se está llevando también un tiempo, una obra especial en el lugar santísimo, pero que ya no es un sumo sacerdote establecido por una descendencia de Aarón, sino que estamos hablando del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, de aquel a que todos los símbolos del santuario indicaban. Ahora, avancemos un poco más con nuestro estudio. Estamos hablando acerca de los 10 mandamientos. Hermanos, podemos decir acerca de los 10 mandamientos muchas cosas. Podemos hablar acerca de las características, de cómo los 10 mandamientos son un reflejo del carácter de Dios, pero quiero iniciar nuestro estudio con lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 111, versículos 7 y 8. La Biblia dice lo siguiente: fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Amén. Cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos, tenemos que comprender
uno de los aspectos que los hacen importantes e imprescindibles en relación a Dios y a su pueblo. Y es que en primera instancia podemos comprender, porque la Biblia así lo enseña, de que los 10 mandamientos son los principios inmutables por los cuales el Señor establece su gobierno. Por eso es de que cuando el Señor elige a un pueblo, Él trata de identificarse con ellos, relacionándose con el establecimiento, con el acuerdo de poder regirse en base a la norma de estos mandamientos que son eternos, que son fieles, que como dice la Biblia, son para siempre. Hablando acerca de los 10 mandamientos, hermanos, la Biblia nos indica de que no hay variación en ellos, no pueden cambiarse, no hay mudanza. Aunque algunas personas enseñen falsamente que los 10 mandamientos pueden modificarse o que hay personas o organizaciones que tienen la autoridad para poder cambiarlo, Dios ha establecido, hermanos, que estos mandamientos no tienen mudanza, que no hay variación en ellos. Ahora, el ser humano entonces debe de considerar que esa norma establecida por Dios debemos de considerarla y adoptarla como una conducta para poder vivir en base a ella. El espíritu de profecía en la matutina exaltada a Jesús el 2 de mayo cita un pensamiento muy interesante y es un pasaje que quiero enlazar porque estamos hablando acerca de la relación del pueblo de Dios en este tiempo con lo contenido en el arca del pacto. Hemos hablado en esta semana que al lugar santísimo no podía entrar nadie, a salvo el sumo sacerdote, y no en cualquier momento, solamente cuando tenía que presentar la ofrenda por la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Pero la Biblia sugiere, según lo que hemos leído en Hebreos, de que se da una visión o que ese velo queda abierto para poder contemplar lo que se encuentra allí. ¿Cómo es que nosotros podemos tener acceso al lugar santísimo? ¿Cómo es que nosotros podemos contemplar todos esos misterios que en algún tiempo habían estado velados para el pueblo de Israel? ¿Y cómo es que nosotros ahora podemos comprender estos aspectos y tenerlos en consideración para poder tratar de vivir bajo estos simbolismos que se nos indican? Pues esta matutina dice lo siguiente relacionado con esto. Siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca del pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. Algo que me llama la atención, según lo que explica el espíritu de profecía, es que nosotros podemos tener acceso junto con el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, a este lugar, a este segundo departamento, por fe. Pero para poder tener esa fe y entender lo que involucra, hermanos, también tener este conocimiento, hermanos, se necesita haber estudiado en relación al asunto del santuario, según se nos explica. Al comprender la obra del santuario, al entender acerca de todos los servicios diarios y anuales, las fiestas que se llevaban a cabo también, y cómo todo eso nos indicaba y nos revelaba una comprensión más clara acerca del plan de redención por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros afirmamos esa fe a ese conocimiento y podemos también nosotros, de una manera figurativa también, seguir a nuestro gran sumo sacerdote en su ministerio
en el lugar santísimo y contemplar el arca del pacto. Y eso es lo que estamos tratando de poder explicar en esta semana, de que sepamos cómo es que entonces puede llevar una aplicación el estar, digamos, en una forma, como lo explica el Espíritu de Profecía, de poder decir que nosotros, ¿verdad?, estamos visualizando el contenido del arca del pacto. Cuando hablamos, hemos comentado al inicio de nuestra secuencia de estudios en esta semana, que esa arca del pacto, el arca del pacto que estaba en el tabernáculo terrenal, que contenía las 2 tablas de piedra que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios, nos damos cuenta en sí y se nos ha explicado que el arca únicamente era un mero receptáculo de las tablas de la ley de Dios, que era la ley de Dios, esta ley divina, la que le daba su valor, la que le daba el verdadero carácter sagrado al arca del pacto. Por eso es que los israelitas se vieron chasqueados, porque ellos habían puesto su mirada y su fe en el mueble en sí, en el arca, no en su contenido. Y quebrantaron su pacto, y ahí es donde el Señor también ya no podía seguirlos bendiciendo. Hoy en día el hombre quiere vivir y quiere que Dios le bendiga también, pero no quiere considerar el contenido del arca, no quiere considerar el hecho de que Dios condiciona las bendiciones, y esa condición es la consideración de los preceptos escritos en las tablas del pacto. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros consideremos, entendamos la importancia de la ley de Dios? Y no solamente entendamos importancia, sino que también nos esforcemos por ser regidos en su obediencia. Leemos algo en el libro de Nehemías en el capítulo 9, versículo 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. El profeta Nehemías está recordando, está nuevamente recapitulando aquel acontecimiento solemne para el pueblo de Israel. Desde el monte Sinaí, dice él, desde allí el Señor les dio juicios rectos al pueblo de Israel, leyes verdaderas, mandamientos y estatutos. Este pasaje entonces se está refiriendo a la revelación de Dios en el Sinaí y a la proclamación de la ley descrita en el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo, donde se dice uno a uno cada mandamiento, donde se están describiendo nuestro deber hacia Dios y nuestro deber hacia nuestro semejante. Eso es lo que está resaltando. Entendemos entonces que la base para la relación, para que podamos tener una relación con Dios, es la ley de Dios. Así como en el matrimonio el esposo condiciona a la esposa y la esposa condiciona a su marido y establecen las normas de conducta por las cuales ellos vivirán, de la misma manera Dios establece las condiciones para poder tener una relación, para poder ser Dios de un pueblo y que este pueblo pueda decir, tengo un Dios que me protege. Pero pareciera de que la humanidad desconoce la base para poder tener una relación con Dios. No puede haber relación de amistad con Dios si somos desobedientes. Es necesario que tengamos un proceso de conocimiento y luego de aplicación en relación a los santos mandamientos de Dios. A través de todas las páginas de la historia sagrada donde se registra la relación de Dios con su pueblo escogido,
podemos percibir las huellas vivas de nuestro Señor Jesús. Nunca dio el Señor Jesús a los hijos de los hombres las más amplias revelaciones de su poder y gloria que cuando fue reconocido como único soberano de Israel y dio su santa ley a su pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos decir con todo esto? Dios quiso revelarse al pueblo de Dios. Dios quiso revelarse a la humanidad. Y quizás algunos tuvieron el privilegio de poder verle como Moisés cuando le dijo, Señor, yo quiero que me muestres tu gloria. Y el Señor le dice a Moisés, verás mi gloria, pero no verás mi rostro, porque no podrá verme un hombre sin morir. Y Moisés se mete en la hendidura de una roca y logra contemplar cómo ve la espalda, dice, de Dios, y empieza a declarar, Dios grande y misericordioso, fuerte, y empieza a hablar inspirado por el Espíritu Santo al haber visto la majestuosidad de Dios. Pero también Dios tiene diferentes formas para revelar, para mostrarse delante de nosotros, para poder mostrar su poder y poder mostrar su gloria. Y en el monte Sinaí, cuando eligió a aquel pueblo, lo rescató de Egipto, la forma como Dios quiso revelarse en poder y gloria a su pueblo fue revelándole su carácter por medio de los 10 mandamientos. Por eso es que la Biblia es clara y asemeja a la ley de Dios con los atributos divinos. La ley es santa, la ley es buena, la ley es justa, la ley es verdad. Todos esos atributos son de Dios. Cuando Dios dio su santa ley entonces al pueblo de Israel, su propósito, hermanos, era que el pueblo pudiera tener la revelación clara, entendible del poder de Dios y de su gloria, y que creyera en Él, que confiara en cualquier momento. Y al confiar y al ver el poder y la gloria de Dios, también ellos podrían hasta cierto punto contemplar y replicar su carácter, el carácter de Dios por medio de su pueblo. Por eso es que ayer veíamos que Dios le indicó al pueblo alimentación, le indicó vestuario, le advirtió, le protegió y le dio evidencia de que estaba con él, que le proveería cualquier necesidad. Pero el pueblo, hermanos, no pudo estar a la altura del pacto que Dios quería que hiciera. Ahora, hay una comprensión fea, errónea acerca de la ley de Dios. Y es que la gente está haciéndose la idea y algunos están enseñando que la ley es una carga, es una obligación que Dios no debió habérsela impuesto al ser humano. Y hay gente que está creyendo eso. Hay gente que interpreta mal algunos pasajes de la Biblia para decir de que la ley, el que observa la ley de Dios, está bajo maldición. Pero la ley no fue dada al ser humano como una maldición o como una obligación, como una carga o como para hacerle ver al hombre que si creía en Dios estaría bajo el gobierno impositivo, un gobierno tirano, una dictadura. En ningún momento, hermanos. Como ya lo he dicho, por medio de su ley, Dios lo que quiere revelar es su poder y su gloria. Cuando nosotros nos ponemos a reflexionar un poco acerca del papel que juega nuestro Señor Jesucristo en el santuario, nos damos cuenta, como lo dije en algún momento, que todos los muebles, los elementos representaban en cierta etapa de su intervención en el plan de redención a Jesucristo. Pero, hermanos queridos, Jesucristo no solamente es reseñado a la humanidad desde que el santuario es levantado y empieza a funcionar. No, hermanos, en realidad nuestro Señor Jesucristo es el fundamento y el centro del sistema de sacrificio desde que el hombre cayó en pecado. Cuando Adán y Eva, hermanos, se dieron cuenta que estaban desnudos,
y fue sacrificado un cordero para que fueran vestidos, fue la primera enseñanza, hermanos, para la pareja que había caído, en el sentido de que habría un sustituto, alguien que pagaría las consecuencias por el pecado que Adán y Eva habían cometido. Se les estaba dando la enseñanza también que el hombre en su justicia propia está desnudo, pero que Cristo le daría también su justicia, su perdón, si el hombre se arrepentía y reconocía a Jesús como su redentor. De tal manera que tanto en la era patriarcal, en la etapa del pueblo judío, desde que nuestros primeros padres pecaron, como consecuencia de la transgresión, no había una comunión directa entre el Padre y el hombre. Y allí es donde nuestro Señor Jesús es fundamental para que pueda haber ese enlace. Y el Padre pone en las manos de Cristo para que Él pudiera llevar a cabo su obra mediadora y pudiera redimir al hombre, pudiera vindicar la autoridad y la santidad de la ley divina. Es interesante, hermanos, poder comprender el plan de salvación. Interesante es que nosotros no empecemos a desechar la ley de Dios sin antes poder comprender cuál es su importancia. Por eso es que hablando acerca de la mediación de nuestro Señor Jesús, de la obra de reconciliación, de su obra como sumo sacerdote en el santuario celestial, la Biblia nos da muchas evidencias acerca de su papel. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 19, relacionado con esto, encontramos que la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Entonces, cuando hablamos acerca del santuario, cuando hablamos acerca del sistema de los sacrificios, estos surgen a causa de la violación a la ley de Dios. Cuando el Señor llama a familias escogidas para que pudieran ser, digamos, grupos pequeños para poder representarle, el pacto con el cual Él los llama es en base a los 10 mandamientos. Y cuando el Señor establece, como ya lo he dicho, el sistema de los sacrificios, es para ilustrar al ser humano, para ilustrar a los que creían en Él acerca de los efectos de la transgresión de la ley. Y para poder presentar también a nuestro Señor Jesús como medio de comunicación entre el hombre y Dios, para poder mostrar a Jesús como sustituto y para poder mostrar a Jesús como reconciliador. El libro de Hebreos capítulo 4 versículos 14 nos habla un poco acerca de la obra mediadora de Cristo en el cielo. La palabra de Dios dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este versículo nos aclara y nos dice que nuestro Señor Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y que está ministrando no en un santuario terrenal, sino que Él está ministrando en el santuario celestial, un santuario que no ha sido hecho por mano de hombre. Allí se encuentra nuestro Señor Jesús realizando una obra de mediación, una obra, hermanos, en la cual también nos aconseja y nos solicita a nosotros que retengamos nuestra profesión. Por eso es que yo no puedo decir y no puedo concebir, hermanos, como predicador de la palabra del Señor y como creyente, hablando en relación a la ley de Dios y ya entendiendo de que representa el carácter de Dios, yo no puedo atribuir a Dios de que es un Dios impositor, un Dios, hermanos, que nos obliga, que nos coacciona a hacer cosas que no están de acuerdo a lo que nos podría hacer felices a nosotros. Ahora, cuando hablamos acerca del lugar donde el Señor Jesús está realizando su obra mediadora,
o sea, el templo, ¿verdad? De celestial, ese lugar donde se encuentra el trono de Dios, donde se está llevando a cabo un juicio por la humanidad. En ese lugar, en el lugar santísimo, allí también se encuentra, es su ley, la gran regla de justicia. La Biblia nos revela que por medio de esa gran ley de justicia, toda la humanidad será probada. Allí se encuentra el arca que contiene las tablas de la ley, que está cubierta por el propiciatorio ante el cual Cristo ofrece su sangre en favor del pecador. Qué interesante es esto, fíjense, porque por un lado, la ley me está demostrando la justicia, pero también Cristo, por medio de sus emblemas de sacrificio, su sangre perfecta, la sangre que Él derramó, Él mismo presenta su misma ofrenda, su sangre, para poder mostrarle a la humanidad su misericordia. De manera que encontramos dos principios allí unidos: la justicia que me muestra la ley de Dios y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo por medio de su intercesión y su sangre ofrendada para expiación del pecado de la humanidad. De manera que ahí se unen estos dos principios para que el plan de la redención de la humanidad pueda llevarse a cabo. Ahora, qué hermoso es poder comprender el plan de intercesión de nuestro Señor Jesús, porque estando en ese lugar tan especial, nuestro Señor Jesús, que según Isaías 53:4, llevó nuestros padecimientos, llevó nuestros dolores, se cargó con ellos. Nuestro Señor Jesús, que según Hebreos 4:15, fue tentado en todo, así como nosotros, fue tentado en todo punto, pero que fue hallado sin pecado. Nuestro Señor Jesús, el cual nos dice en 1 Juan 2:1, que si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Ese ser que nos da la garantía y que se presenta, hermanos, delante del Padre Celestial, con su sangre intercediendo por nosotros, con su cuerpo que lleva las marcas del castigo que tuvo que llevar en su cuerpo por nuestra culpa, que presenta sus manos heridas, que presenta esa herida en su costado, que presenta esas marcas en sus pies, y que ahora, hermanos, con ese gran amor, aboga en favor del hombre caído y paga el precio infinito para poder darnos una oportunidad de perdón, una oportunidad de esperanza. Por eso es, hermanos queridos, que debemos de comprender. La ley de Dios tiene un papel muy importante. Dios no puede dejarla como obsoleta ni apartarla, porque la ley de Dios es lo que manifiesta su justicia. Así como Él es misericordioso, la ley cumple un papel muy importante. El pueblo de Dios debe de comprender, y en el santuario celestial se encuentran los dos elementos: misericordia, se encuentra la justicia. Y yo me recordaba de aquel pasaje que se encuentra en Salmos 85:10, donde dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es allí, hermanos, en este momento especial, donde este versículo, hermanos, nos da un precioso ejemplo del paralelismo que se encuentra expuesto en el hecho de que dos atributos principales del carácter de Dios se encuentran entrelazados para poder resumir todo el plan de salvación de la humanidad. Nunca nos atrevamos a hablar o a considerar la ley de Dios para decir de que es la parte tosca del carácter de Dios. No, queridos hermanos, la ley de Dios trata de ilustrarnos la justicia de Dios.
Y como pueblo debemos de comprender eso siempre. Ahora, caso contrario a lo que la gente dice, que la ley es algo que me ata, que no me gusta y que yo quiero una religión en la que no se me pongan condiciones y que yo quiero decir que creo en Dios, pero déjenme vivir como yo quiero. Aquellos que piensan que entregarle su vida y cambiar y sujetarse a lo que la ley de Dios nos expresa y dicen, te volverás un esclavo. Yo quiero decirles, hermanos, que eso es un pensamiento erróneo el poder creer eso. Y alguien que esté dando esa idea, hermanos, será responsable también de estar diciendo mentiras, porque saben, la ley no es únicamente un método para poder sujetar al ser humano. No, la ley, al contrario, es un medio para la libertad. Veamos lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice la palabra de Dios, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Interesante cómo llama el apóstol a la ley de Dios, la perfecta ley de la libertad. Aquí nos dice, el que mira atentamente. No solo hay que verla, también dice que hay que perseverar en ella. ¿Qué es perseverar? Es hacer lo que la ley me indica. Pero dice que es ley de libertad. Pero entonces, hermano, ¿cómo es eso? Me está confundiendo porque me está diciendo que la ley es de la libertad, pero que me dice usted que tengo que sujetarme a ella. Es que hay que entender de qué es que nos hace libre la ley. Hay que entender por qué es que aquí el apóstol dice, hay que mirar atentamente la ley de la libertad. Hay que perseverar en ella para poder ser libre. También me dice, no hay que ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y cuando hacemos todo eso, entonces la Biblia dice que somos bienaventurados en lo que hacemos. Entendamos algo entonces, tratemos de explicar esto con ayuda de Dios, claro. La ley, hermanos, a mí no me puede limpiar del pecado. La ley cumple un papel de mostrarme el pecado. En otros pasajes dice que es semejante, ¿verdad?, al hombre que se observa a un espejo, pero que solamente puede verse nada más, no puede limpiarse solo por observar sus defectos. La ley a mí me muestra mi pecado. Pero como ya lo hemos dicho, la ley está estrechamente relacionada con la misericordia manifestada por Cristo en el plan de redención. La Biblia me está diciendo aquí en Santiago que yo tengo que mirar atentamente esta ley de la libertad, que debo de perseverar, que debo de leerla, debo de entender qué es lo que me quiere decir, debo de obedecer. No ser un oidor olvidadizo, hermano. Hay mucha gente que entiende todo esto, que ha escuchado miles de veces acerca de las condiciones de Dios para ser pueblo de Él, pero solo escucha y no está dispuesto a perseverar. La Biblia me dice hay que ser hacedor de la obra. Como lo dije, la ley solo me muestra mis defectos, pero la ley, hermanos, al revelarnos todos nuestros defectos de carácter, nos hace ver nuestra necesidad, la urgencia de un cambio, la urgencia del perdón. Y entonces la ley automáticamente me muestra al ser que puede volverse la solución para esa situación. Me lleva al que puede manifestar misericordia hacia mí, que es Cristo. En pocas palabras, cuando la Biblia dice de que la ley de Dios es la perfecta ley de la libertad, es porque la ley es la que me indica el medio por el cual
yo puedo ser liberado. Pero ¿de qué somos liberados? ¿De qué tenemos que ser liberados? ¿Cuál es esa libertad de la que la ley de Dios me indica que puedo ser libertado? Hermanos, es del pecado. Somos esclavos del pecado. Desde que el hombre, hermanos, cayó en transgresiones del Edén, fue una repetición generacional de hábitos, de prácticas, de conductas que han hecho que el pecado también, hermanos, se participe, se practique de manera generalizada en la humanidad. De manera que todos necesitamos la justicia de Dios. Pero tenemos que conocer qué es el pecado. Y para conocer lo que es el pecado, yo tengo que entender lo que es la ley de Dios, porque ella es la que me muestra lo que es pecado. Ahora, la ley será un medio de libertad solo para los que buscan el reino de Dios. La ley de la libertad libera únicamente a los que por la gracia de Dios convierten en un hábito de vida el reflejar el carácter de Dios. ¿No quieren ustedes ser libertados del pecado? Yo quiero ser liberado del pecado. Yo no quiero ser esclavo de la servidumbre del pecado como lo fue Israel en Egipto. Y para eso es que yo debo de considerar la santa ley de Dios. Ahora Santiago 2, 12 y 13 nos dice también algo relacionado con esto. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué interesante lo que dice este pasaje bíblico. Hermanos, hay que comprender algo también relacionado con esto. Dios quiere liberarnos del pecado. La ley de la libertad, su propósito es que seamos liberados del pecado. Solo podemos ser liberados del pecado en la manera que nos aferremos a los méritos de Jesús, pero también en la manera que nos sujetemos a lo que la ley nos indica. Hay gente que dice y enseña que el hombre no puede cumplir la ley. Decir algo así, hermanos, es algo muy peligroso, es algo desafiante, cuando sí encontramos de que el propósito de Jesús cuando vino a la tierra fue demostrar lo contrario, que la ley sí podía obedecerse, que el ser humano puede vivir en plena armonía a lo que indica la santa ley de Dios. El problema es, hermanos, que el hombre no puede triunfar cuando la mente es debilitada por el mismo pecado. Y ahora vean ustedes la relación de lo que hablábamos el día de ayer. ¿Qué es lo que debilita la mente del ser humano? ¿Qué es lo que debilita la capacidad para poder ser resistente a la tentación? Es la intemperancia, es la falta de dominio propio, es el hecho de que no tenemos control en la forma como nos alimentamos. Y no solamente alimentar nuestro estómago, sino lo que alimenta nuestra mente también, el conocimiento que adquirimos, las diferentes fuentes que están, hermanos, transmitiendo conocimiento a nosotros, nos vuelven débiles. Nos relacionamos tanto con el pecado que no sentimos la necesidad de ser liberados. Está en nosotros entonces, hermanos, el tomar la iniciativa para que podamos ser liberados del pecado completamente. La sujeción a la ley de Dios significa la rehabilitación de uno mismo, de la verdadera gloria y la dignidad del hombre. La ley divina, a la cual somos inducidos a sujetarnos, es la ley de la libertad. Hay un párrafo, hermanos, en el Espíritu de Profecía que quiero leer relacionado con este punto que he hablado. Estamos hablando acerca de la ley de la libertad. ¿Cómo es que podemos ser liberados por medio de ella?
Dice este párrafo, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. De los efectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. ¿Qué es entonces el pensamiento que la gente está creyendo? No se puede vencer, no se puede cumplir la ley de Dios. Es un pensamiento de Satanás, queridos hermanos. Es cierto que tenemos defectos de carácter. Es cierto, hermanos, que somos imperfectos. Es cierto que tenemos que mejorar muchas cosas. Pero también es cierto que la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que la ley está allí para mostrarme esos defectos. Y que por otro lado está la misericordia de Cristo para sostenerme y darme fuerza para seguirlo intentando hasta que podamos llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay muchas personas que se han dado por derrotados y dicen, hermano, yo lo intenté mucho tiempo, yo no pude. Es imposible para mí sujetarme a lo que la ley me indica. Recuerde que Satanás se vale de eso, se aferra a nuestras debilidades. La Biblia dice y se refiere a él como el acusador que está delante para poder señalarnos de nuestros pecados. Es un engaño constante de Satanás el que trata de infligir en la mente de los discípulos de Cristo de que es imposible vencer. Nos olvidamos de lo que dice el Señor, pero hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ese versículo, hermanos, está ahí, es porque el Señor comprende que en nuestra debilidad hay la posibilidad de fallar. Pero Él está todavía en el santuario celestial, junto con la santa ley de Dios, y extendiendo su misericordia al ser humano, presentando sus méritos expiatorios y diciendo, Padre, mi sangre, Padre. Nunca olvidemos la obra de intercesión de nuestro Señor Jesús en el lugar santísimo. Nunca olvidemos que mientras usted quizás está dándose por vencido, nuestro Señor Jesús aboga en favor de cada uno de nosotros, presentando sus heridas en sus manos, su cuerpo quebrantado, y declara a todos aquellos que quieran seguirle, bástate mi gracia. La Biblia dice, hermanos, que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. El perdón de Dios está dispuesto para con nosotros. ¿Saben por qué es importante considerar la santa ley de Dios? Para saber en qué estamos pecando. Yo no puedo entender que alguien quiera declararse cristiano, creyente, maestro de la palabra de Dios, si no considera, hermanos, la norma por la cual se debe de regir la conducta de un maestro, de alguien que guía a otras personas en el conocimiento de la palabra del Señor. Debemos de considerarnos en la santa ley de Dios. Ahora, al considerar nuestra indignidad, al comprender nuestro pecado, al comprender que somos responsables por las faltas que hemos hecho en contra de la santa ley de Dios, no consideremos que nuestros defectos son incurables. Dios puede conceder fe y gracia para que podamos vencerlos. La ley no es solamente, alguien te dice, hermano, es que la ley me condena. Sí, condena al que la transgrede, pero también le indica a la persona cuál es la conducta que debe de seguir para que no solamente reciba la justicia de Cristo, sino que también practique la justicia. Seguramente al llegar a este punto analizamos y decimos, no, yo he fallado al Señor. Yo intenté hacer un pacto con Dios, algunas personas se han apartado, algunas personas que estamos luchando, tal vez podamos decir,
sí, es cierto, pero yo estoy viviendo en algunas cosas mal, estoy fallándole a mi Dios. Nunca olvidemos la misericordia de Dios también. El libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 5, hay un llamado, una invitación que Dios nos quiere hacer a nosotros también. Venid y juntémonos a Jehová, con pacto eterno que jamás se ponga en el olvido. No olvidemos, hermanos, el propósito que Dios tiene para con nosotros como pueblo suyo. No sacrifiquemos, hermanos, ese honor tan grande solo por vivir una vida libertina con el mundo. Porque la Biblia dice, hermanos, que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dios ha deseado siempre hacer un pacto inquebrantable con su pueblo. Es el ser humano el que olvida las promesas que hace a Dios. Sin embargo, hermanos, Dios está dispuesto a mantener su palabra, siempre y cuando el ser humano considere el objeto por el medio del cual puede establecer un vínculo con el Señor. Hablando de su santa ley, Dios respetará el pacto que una vez hizo con el hombre. Un pacto, hermanos, ¿qué es un pacto? Un pacto es un compromiso por medio del cual las partes contrastantes se obligan mutuamente en el cumplimiento de ciertas condiciones. Tenemos obligaciones con Dios, hermanos. No solamente Él tiene la obligación de cuidarnos hoy con la lluvia, que no se nos caiga la casa, que no me lleve el río, cualquier cosa. Cuando pasan estas situaciones y preocupaciones, sí nos recordamos que hay un Dios que dijo que nos iba a cuidar. Pero ¿qué de nosotros con Él? ¿Qué de nuestra parte que debemos a Él en nuestro compromiso, en nuestro pacto con Él? Estamos hablando acerca de las tablas del pacto. Recordemos que tenemos un compromiso con Dios y si no lo hemos hecho, debemos hacerlo, hermanos. Nuestra conducta, la forma en la que vivimos, en la que manifestamos querer vivir, pone de manifiesto, hermanos queridos, si respetamos o no las condiciones que Dios ha establecido. Los términos del pacto son fáciles. Lucas 10, 27 al 28 lo describe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Estas, hermanos, son las condiciones de vida. Y dijo el Señor, haz esto y vivirás. La ley no me está indicando solamente prohibiciones. La ley lo que me indica es la forma justa, la forma como Dios reconoce que le amamos a Él. La ley me está diciendo, ¿quieres demostrarle a Dios que lo amas? Sí, quiero demostrarle a Dios. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Solamente así puedo demostrarle a Dios que lo amo? No. También la Biblia me dice, el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Solamente así puedo demostrar que amo a Dios? No, también me dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Solamente así? No, también me dice que tengo que acordarme del séptimo día, del día sábado, para reposarlo. ¿Y así le demuestro a Dios que lo amo? Sí. Pero lo vamos a hacer por un sentimiento, por un principio que viene de Dios. No por una obligación, no por una fuerza. Dios no puede recibir tales demostraciones si no hay ese aprecio, ese amor, si no son movidas por el amor. Por otro lado está la forma de manifestar amor hacia nuestros semejantes. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás nada de tu prójimo.
Díganme, queridos hermanos, si no consideráramos la ley de Dios, ¿cómo podríamos manifestarle el amor a nuestros semejantes? ¿Cómo podríamos manifestarle el amor a nuestro Dios? En su sabiduría, en su justicia, en su misericordia, Dios dejó sus 10 mandamientos y como pueblo de Dios, como el pueblo que lleva el arca en el último tiempo, no es posible que nosotros no consideremos este aspecto como la norma que rija nuestra vida. La ley de Dios fue escrita por su propio dedo en tablas de piedra, lo cual indica que nunca podría ser cambiada ni abrogada. Ha de estar en vigencia durante las edades eternas y es tan inmutable como sus principios de gobierno. Cristo dio su vida, queridos hermanos, para hacer posible que el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios. Qué interesante esta declaración. El hombre puede ser restaurado a la imagen de Dios. Debemos luchar porque eso se dé. Es el poder de su gracia el que une a los hombres en obediencia a la verdad. Hermanos queridos, ese es el desafío para con nosotros hoy en día. Esa es la lucha, debe ser nuestro enfoque como pueblo de Dios. El que nuestra vida, nuestro ser, sea restaurado a la imagen de Dios. Porque saben, hermanos, el tiempo de gracia está por concluir. Las oportunidades, los días están terminando para que realicemos una preparación. El tiempo para demostrarle a Dios que en realidad le amamos. El tiempo para demostrarle a Dios que amamos a nuestros semejantes. El tiempo de demostrarle a Dios que amamos su venida se está terminando. Y aún, hermanos, cuando nuestro Señor Jesús venga, uno de los primeros aspectos que Dios tratará de vindicar será la estabilidad eterna, la permanencia eterna de su santa ley. Hay un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 6, que nos dice: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. El conflicto de los siglos nos explica, queridos hermanos, que este texto se cumplirá finalmente y de modo muy preciso con la segunda venida de Cristo. Es allí donde los cielos declararán la justicia de Cristo. Pero esa justicia que se encuentra en el santuario, contenida en las 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, serán reflejadas, serán declaradas también en el cielo. El conflicto de los siglos, hermanos, describe cómo será ese acontecimiento. En el templo se verá el arca del testimonio en el cual están colocadas las 2 tablas de piedra, sobre las que está escrita la ley de Dios. Esas tablas de piedra serán sacadas del lugar donde estaban ocultas y sobre ellas se verán los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora reposan en el arca del pacto serán un testimonio convincente en favor de la verdad y de la vigencia de los requerimientos de la ley de Dios. Yo me pregunto al leer esto, ¿y dónde quedarán los argumentos de estas personas reconocidas por el mundo que dijeron que la ley había sido clavada en la cruz del Calvario? ¿Dónde quedarán los argumentos de las personas que trataron de jugar a ser dioses y a cambiar partes del contenido de la ley de Dios? Esas mentes, hermanos, esos corazones sacrílegos que pensaron que eran lo suficientemente poderosos como para cambiar los tiempos y las leyes de Jehová,
pero a salvo en los archivos de los cielos, en el arca de Dios, están los mandamientos originales. Ahora yo me pongo a pensar que cuando Dios muestre y aparezcan las dos tablas de la ley en el cielo, ¿quién podrá sacar argumentos para poder invalidar el hecho de que la ley de Dios es eterna? Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. Todos van a poder entender lo que el contenido de la ley de Dios cuando se dé esa escena. La memoria se despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Es imposible, queridos hermanos, quizás describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. ¿Cuántos enemigos de la ley de Dios en aquel momento, hermanos, se lamentarán de haber enseñado cosas contrarias a la luz de Dios? Salvo estas personas, también a la par se encontrarán aquellos, hermanos, que exclamarán lo contenido en Apocalipsis 15, 3 y 4, que dirán el cántico de la experiencia, hermanos, del triunfo. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Justos y verdaderos son tus caminos. El pueblo de Dios debe de poner en alto también que los caminos de Dios son rectos, que los caminos de Dios son justos. No nos avergoncemos, hermanos, de ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. No nos avergoncemos, no escondamos lo que somos, no escondamos a lo que hemos sido llamados. Luchemos, esforcémonos por demostrarle al mundo lo que es el amor. Luchemos por mostrarle al mundo que hay un pueblo, un remanente, un pueblo diferente, con leyes diferentes, como aquel pueblo que estuvo en el tiempo de la reina Esther. Porque en su momento Dios también nos dará nuestro reconocimiento. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tenemos que testificar ante el mundo, hermanos. Y la forma de testificar al mundo como pueblo de Dios es guardando los 10 mandamientos. Será vergonzoso para los impíos. Será vergonzoso, será lamentable, será un momento de aflicción y de reconocimiento también el que experimentarán los impíos al contemplar la coronación del Hijo de Dios. Cuando vean, hermanos, en las manos de Jesús las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron, qué terrible será para estas personas. Ahora, hermanos, pensemos cuando nosotros nos rehusamos a obedecer. Pensemos cuántos de nosotros estamos sacrificando los principios divinos, cuántos estamos cayendo, hermanos, en las faltas que denuncia la santa ley de Dios, cuántos estamos tomando en vano el mensaje que Dios nos ha dado, cuántos están cayendo en faltas hacia sus semejantes, robando, codiciando, adulterando, fornicando, deshonrando a nuestros padres. Hermanos, todas esas cosas no podrán ser dejadas pasar por alto en este momento tan especial. Dios es misericordioso. Dios nos ama y Dios quiere que alcancemos el perdón. Nuestro Señor Jesús hace todo lo posible. Pero hermanos, todo dependerá también de nuestra voluntad y disposición a humillarnos delante de Él,
a esforzarnos por ser obedientes a lo que Él nos indica. Quiero concluir mi intervención en esta noche con lo que dice el Salmo 1, 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, ojalá que podamos ser considerados como esos bienaventurados. Seamos no oidores olvidadizos, seamos hacedores de su palabra. La recompensa será maravillosa. El castigo también será terrible, porque no es lo mismo el castigo para el que no conoció que el castigo para el que conoce. Dios en su justicia también reconocerá culpabilidad. Yo y ustedes, que somos conocedores del movimiento adventista, de este mensaje adventista, que hemos comprendido que la santa ley de Dios debe estar vigente en todo tiempo, y no lo hacemos, hermanos, que Dios tenga misericordia. Y hoy que es momento todavía de mejorar y de cambiar, que lo hagamos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dios quiera bendecir este programa que hemos realizado, que pueda cumplirse el propósito de Dios. Nuestra intención es tratar de aconsejar, de exhortar a la iglesia, pero es lo que podemos hacer nada más. Obligar, coaccionar, no lo podemos hacer. Lo que sí debemos de comprender es que estamos viviendo tiempos de prueba como pueblo de Dios y estamos teniendo descuidos que pueden costar la salvación de muchos también. Que Dios bendiga a su pueblo y que Dios también perdone nuestro pecado. Es mi deseo y oración. Amén. Queridos hermanos, agradecemos de antemano la sintonía de los hermanos que fueron parte desde el inicio de este programa. Esperamos de que sea de ayuda cada consejo vertido. Y para poder concluir este ciclo de semana de reavivamiento, queremos hacer una oración para que Dios pueda tocar nuestras vidas, pueda darnos fuerzas, aliciente para poder continuar en la vocación a la que hemos sido llamados. Les invito a que podamos dirigirnos a Dios por medio de la oración. Querido Dios y bendito Padre, en esta hora de la noche de su día santo, nuevamente invocamos su presencia por medio de esta oración. Queremos, Señor, agradecerle porque nos ha permitido desarrollar este programa de consejería, de exhortación para su pueblo. Perdone nuestros pecados, Señor. No tenemos cómo justificar nuestros descuidos. Conocemos muchas cosas en relación a la letra que la palabra de Dios nos indica. Sabemos lo que debemos de hacer. El problema es que no hemos querido sujetarnos. Nos ha faltado determinación, nos ha faltado sacrificio, Señor. Pero si esta enseñanza ha ayudado para que algunos de sus hijos podamos mejorar, le damos gracias por ello. Señor, manifiéstese en la vida de sus hijos. Ayúdenos para que podamos tener un espíritu de abnegación, de servicio, que podamos, Señor, ser obedientes a su santa ley y que podamos un día también recibir el sello de aprobación en nuestra frente. Que cuando nuestro Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos, Señor, podamos estar en pie. Que cuando nuestro Señor Jesús salga del lugar santísimo de la obra intercesora, podamos, Señor, también nosotros haber recibido el perdón y que podamos así también haber recibido el acceso para poder entrar por las puertas de la santa ciudad. Señor, bendiga toda su organización en el mundo entero. Bendiga la obra en nuestro país. Y también quiero pedirle por los hermanos que han sido parte de las transmisiones en las diferentes regiones del mundo. Bendiga, Señor, a cada uno de ellos donde quiera que se encuentren. Y, Señor, pues, denos del poder de su Espíritu Santo. Ayúdenos para que podamos conducirnos siempre
en el camino que nos indican las Sagradas Escrituras. Gracias por todo, querido Dios. Nos levantamos de esta oración rogando su bendición y suplicando que todos nuestros pecados hayan sido perdonados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.